Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Gracias, Francisco. Bueno, saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o los transportes del servicio público. Soy Luis Alberto Díaz. Bueno, el aumento en la tarifa del transporte público en Sinaloa todavía no es un hecho. Así lo aseveró el gobernador Rubén Rocha Moya. Dijo que están revisando esta posibilidad ante la solicitud de los concesionarios, tomando en cuenta algunos criterios que el año pasado se implementaron para mantener este costo. Por eso lo vamos a revisar, no es algo inminente, tenemos una mecánica, dijo, de análisis. El año pasado establecimos un criterio que nos permitió hacer un examen más profundo y no podemos adelantar que ya estemos cerca de la decisión. Dijo el gobernador que se protegerá la tarifa de estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, pues son puntos ya acordados con transportistas y concesionarios. Cabe mencionar que el pasado martes autoridades de Vialidad y Transportes afirmaron que se habían iniciado ya las pláticas para intentar modificar la tarifa de transporte urbano para este 2024, mientras que los transportistas solicitan que sí se lleve a cabo, puesto que eso ayudaría a mejorar las condiciones físicas de sus unidades, así lo señalaron. Justamente, actualmente la tarifa del transporte urbano en Sinaloa está en $3.50 para los estudiantes, también para los adultos, bueno, también para los discapacitados, ¿verdad? Sí. Se supone, y $11.50 el sin aire, no sé si se le llame de segunda o primera, y el $12.50 los que traen aire acondicionado. Así están las tarifas. Según el último ajuste, ¿no?, que se hizo el año pasado, Javier. Bueno, ese tema de el ajuste de las tarifas eléctricas que cada año presentan los concesionarios. Bueno, el año pasado no subió, perdón, ¿no? Pero cada año presentan los concesionarios, hay que recordar que cada año ellos van presentando y van justificando, sobre todo por el tema del costo de la vida. Y el costo no solamente de sus unidades, sino del combustible, del aceite, de las llantas, refacciones y la depreciación que tiene cada uno de estos camiones. Y bueno, pues empieza ahí nuevamente una especie de negociación. Hay un comité que analiza todas estas variantes y determina al final, junto con los concesionarios, cuál es el aumento que debe darse para no tener un impacto bastante fuerte entre la población. Hay que recordar que se habla de que hay un gran movimiento de usuarios, más de 1,5 millones de usuarios en todo el estado. Y esto tiene un impacto necesariamente, sobre todo en aquellas familias donde, requieren moverse en el transporte urbano, ya sea no solamente el padre, sino los hijos que van a la escuela, aunque estos tienen una tarifa especial de $3.50, bajo ciertas características de que tienen que acreditar con una credencial que siguen siendo estudiantes. También, incluso en este tema, ha habido una gran discusión. Algunos transportistas no quieren hacer efectivo los fines de semana estos descuentos, cuando hay que recordar que hay jóvenes que están estudiando con estas nuevas modalidades los fines de semana y que sí requieren de este o en fechas distintas, ¿no?, de este beneficio. O sí, incluso cuando hay periodo vacacional, hay clases para regularización o cursos muy especializados para aquellos estudiantes que no tienen el tiempo necesario para ir a una escuela diariamente. Pues vamos a ver de cuánto puede ser el impacto, y bueno, pues esto verás que necesariamente va a afectar a las clases más desprotegidas, cuyos salarios no son suficientes para atender todas las necesidades. Y estamos viendo el encarecimiento de la vida en todos los alimentos y en la prestación de servicios, un impacto bastante fuerte. En el caso del transporte urbano, sí van a tener una repercusión bastante negativa. Entonces vamos a ver en qué porcentaje pudiera aumentarse, si es que se va a hacer el porcentaje en este sistema de transporte, y verificar que efectivamente aquellos que son de primera con aire acondicionado estén cumpliendo con estos requisitos. Sí, en junio del 22 fue el último ajuste. Y comentaba Miguel Loaiza, Vialidad y Transportes, que los transportistas ya hicieron el planteamiento. Ya no le toca a Vialidad ese análisis, le toca a la Secretaría del Bienestar.
Dice que ya hicieron el planteamiento los transportistas y toca en el segundo bimestre, dice la decisión. De este año, sí. Estaremos atentos. Pero el año pasado entiendo que no hubo aumento, Milton. Sí, segundo bimestre. Bimestre. Entonces estamos hablando que eso sería después del 2 de junio o antes del 2 de junio. No, pues Porque hay que, sí, sería después del 2 de junio. Bimestre, dijo. Bimestre, perdón. Perdón. Marzo, abril. Entonces, marzo, abril. Sí. A partir de mayo. A partir de mayo sería el aumento. Entonces, ojo, el factor político y social, ¿no? Vas a estar prácticamente con campañas locales con 15 días de inicio de campañas locales, y luego vas a tener campañas federales con un mes y 15 días más o menos iniciadas como 2 meses iniciadas las campañas federales. Entonces, si subes si se sube el aumento a la tarifa, le vas a dar una herramienta a la oposición fuerte. A ver, ¿cómo que? O sea, porque ¿qué puede decir la oposición? Ahí está, mira, primero los pobres y ve el aumento. Aumento que sea como sea, aunque esté respaldado, aunque sea bien explicado y todo, va a ser un instrumento político. ¿Por qué? Porque lo explicabas muy bien ahorita, Luis. Los transportistas hacen la propuesta a un comité que existe, una comisión que hay, y la ley de transportes y vialidad así lo determinó, la ley que hubo en el 2020, 2019, por ahí, que se derogó la vieja ley de transportes de los 80s, más o menos. Esa parte, ese comité es el que dice y dictamina en función de varias situaciones, de varias variables, si puede pasar el aumento o no. Esa es una comisión técnica, pero también vemos que quien toma la decisión, pues obviamente es el Ejecutivo, el gobierno ejecutivo, el titular del Ejecutivo, el gobernador Rocha, y dicen, bueno, conforme a la comisión, va así o va acá. Pero si le agregamos el componente político de las campañas, y en función de los números de cómo vayan las campañas, cuánto podría, y esto es matemática, ¿no? ¿Cuánto podría incidir un aumento en el costo del transporte en la variable del voto? O sea, la parte del voto, ¿cuánto movería aquí en Sinaloa? ¿En lo local o en lo federal? Entonces, yo creo que si el 22 no se movió, existe la hipótesis que yo creo... subió un peso. Subió un peso. Donde no subió fue el 23. El 23, sí, subió un peso que era alrededor del 8%, más o menos, lo que subió. Un pesito. Entonces, yo creo que pasarían el análisis de aumento posterior a las elecciones, o sea, hacia el segundo semestre. O sea, harían el análisis, ahorita no, vamos aplazando. ¿Por qué? Porque tiene que salir la elección. Y si haces el aumento, ya sea de $1, de $1.50, o sea, quieras o no, le vas a dar argumentos a la oposición para contrarrestar el discurso político de la 4T. Es mi opinión. Creo yo que después del segundo semestre harían un análisis técnico y tal vez se daría ese aumento. Pero al final del día, los transportistas, régimen que vaya o venga, siempre en el pasado, en ese pasado neoliberal del que tanto el presidente, pues los transportistas rentaban, fletaban, como quieras, lo que le llamaban en el pasado, porque hay que cuidar la gramática del poder, el acarreo. Ahora, pues, no acarrean, facilitan el movimiento y la movilización de las personas. Pero bueno, para contenidos políticos. Pero bueno, yo creo eso. No va el aumento ahorita. Bueno, Flavio Orlando Ibarra, líder de los choferes, dice: buen día, el tema se tiene que definir en el Comité Técnico Tarifario. Es el que decide si le aumentan o no la tarifa del transporte urbano, y eso se hace cada abril. El análisis subió $1 con acuerdo de que no se subiera el estudiantado.
que quedara en 350, y eso creo yo que el gobernador es lo que busca, que no se suba otra vez, dice, para los estudiantes. Sí, y quedó para los discapacitados sin cobro, fue lo que quedó, aunque algunos batallan, se han reportado para que les apliquen esa, pues entre comillas, tarifa. Francisco. Mira, yo creo que va a aplicar la operación Vara. ¿Cómo? Pues el gobernador Rubén Rocha Moya tiene en Vialidad y Transportes a un líder transportista, a Miguel Loaiza. Miguel Loaiza, que cuando era líder transportista era una persona que siempre estaba defendiendo los intereses de sus agremiados, etcétera. Fuerte, siempre Miguel Loaiza atravesado. Y yo pienso que por méritos en campaña le dieron esa titularidad. Lo que no entiendo, la operación Vara, pues el gobernador le va a decir, oye Miguel, ahí te encargo que aguanten Vara, ¿no? Después de las elecciones. Órale. La operación Vara, ¿no? Sí, ¿Tú pensaste que los iban a barijonear, no? O sea, No. Bueno, con la vara que mire serán medidos, ¿no? Depende, dijera mi compadre, mi hija, depende, hay niveles, ¿no? Tú dirás. Ah, bueno, pero lo que yo no entiendo es qué tiene que ver ahora la Secretaría del Bienestar con fijar las tarifas. Adelante. Te explico, es que cuando se fusiona la Secretaría de Desarrollo, la SEDAT, sí, lo que era la Secretaría de Desarrollo Ambiental y todo, estaba ahí el comité tarifario, que también veían algo de cuestiones de este tipo, ¿no? Y se sesiona con las CEBIDES. Ese comité tarifario pasó a estar en las CEBIDES, por una fusión que hizo el actual gobierno. Era la Secretaría, ¿cómo se llamaba? Desarrollo Social. No, era Desarrollo Social. Y Desarrollo Social. Y luego la otra era la que miraba todo el tema sustentable. Urbano, pues, Desarrollo urbano y sustentable. Esa secretaría pasó a CEBIDES. Entonces, el comité tarifario pasó a CEBIDES. Entonces, a mí se me hace que ese comité tarifario, sí, del de ayer, el de ahora y el de mañana, ya cuando tienen los papeles arreglados, vengan y firmen. Digo, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la decisión final siempre va a estar entre el gobernador del estado, fundamentalmente, lo que opine el secretario de Finanzas, sí, y la opinión también del secretario general de gobierno. Entonces, ¿para qué le dan tantas vueltas al asunto? Pero bueno, por eso México está como está, porque donde deben de estar las funciones hay quienes no están. Para mí debería estar en Vialidad y Transporte, y bueno, en este caso, pues yo coincido que a lo mejor lo que les den de aumento pues va a ser hasta después de las elecciones, pues por aquello de no te entumas, el ambiente. A ver, en la época de los 70, Cabrera, para cada vez que se daba un aumento al servicio del transporte urbano, ¿quiénes tomaban la calle? Los universitarios, bueno, grandes movilizaciones. Bueno. Y ahorita el horno universitario, pues lo toman por otra cosa. Bueno, entonces de ahí puede tener otra derivación de decir, protestar, en fin. Pero bueno, eso es para los genios que hacen la agenda de riesgo en los 3 niveles de gobierno. Entonces, pero, insisto, de que todo ha subido y sigue subiendo, cierto. Aquí lo que se tiene que tener mucho cuidado es en qué porcentaje, acorde a la inflación, bla, bla, etcétera, etcétera, merece el servicio del transporte urbano un incremento. Eso es fundamental, ¿no? Porque luego a veces también le dicen a los transportistas, si no es negocio, pues venden los camiones. No, hay necesidades. Todo lo vivimos en carne propia, la inflación desatada que hay, y por más que nos digan que vivimos en Disney AMLO, pues la realidad es otra. Todo está carísimo. Lo mismo vas al mercado municipal, al mercado, a los establecidos, a los supermercados, ya no hayas a qué santo encomendarte. Por ejemplo, no sé si todavía aquí en Liguerita, aquí rumbo a Culiacancito, venden un excelente, es un corredor ahí gastronómico de verduras y todo eso, sí, fresquecita, a precios muy accesibles. Yo el otro día, de puro gusto, ahí en Liguerita, aparte de comprar frijol, que ya prácticamente nomás lo echa a la lumbre y ya está, encontré, no sé si esté ahorita, el tipo de chile que tú quisieras, a 20 pesos general el kilo. Y me fui grande, yo ahí le llevé a la Moncha hace poco, o sea, del gusto y de apoyar ese tipo de economía. Es decir, creo que el ama de casa tiene que buscarle, pero cada vez es más difícil encontrar. Antes se agarraba la bolsa del mandado
de esas que venían tejidas así como en tela o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Tipo anequena ya tiene un nombre. Tiene un nombre, bueno. De esas que duraban mucho, no como las de ahora que le echas y ya te llega a la caja y te desfondan, ¿no? Aunque sean reciclados. Entonces, eso era garantía de ir a los mercados municipales y encontrar todo más barato y más fresco. Ahora no, ¿por qué? Porque bueno, también el encargado del mercado tiene que pagar el impuesto de la violencia, del limón en Michoacán, del aguacate, etcétera, etcétera. En fin, estamos cercados, dijo el meme, huyamos. Efectivamente. Hay varias opiniones de la gente. Muchas gracias. Saludos a Abel Insunza, a Rudy Martínez, a José Luis de la Rosa. Los adultos mayores no tenemos descuento, aclara. Francisco Treviño, las tarifas de los camiones urbanos pagan el bolsillo de los trabajadores que lo usamos. Buenos días a la mesa. Joaquín Rivera, Carmen Rodríguez, saludos. Marta Castro también, Rosario Ponce, Enrique, por acá, a ver si me movió aquí. Deja otro comentario, Enrique Contreras, atentos a la mesa, muchas gracias. César Rosales, buen día. El aumento del transporte urbano es muy necesario para los transportistas del Estado. Anteriormente algunos grupos de transportistas hicieron un amparo contra el gobierno del Estado y ganaron el aumento que ellos pedían, mas sin embargo hubo una negociación finalmente con la autoridad. Saludos a Patricia Leal, a José Luis de la Rosa, dice: aquí en Mazatlán hay personas que recorren hasta 1 kilómetro, a veces más, por no pagar 2 camiones para llegar a su trabajo, porque serían alrededor de 50 pesos diarios. Eso hacen en la colonia Valles del Ejido, Colosio, Renato Vega y otras, los que van a la zona dorada, dice. Sí, es un tema también de actualización de rutas. Aquí en Culiacán se están haciendo algunos movimientos interesantes y recuperación de algunas rutas, por cierto. Saludos al doctor Florén Moreno, a Jesús Loaiza, el pueblo sabio. Dice: en Estados Unidos todos los camiones públicos traen aire acondicionado y calentón, se cobran los mismos, dice, es un tema, el mismo precio. Saludos también a Gonzalo Mosqueda, a Mario Quiroz, Emilia Valenzuela, y ahorita sigo comentando las opiniones. Javier, conclusiones. Sí, hay mucha discusión en este tema, y bueno, también hay que ponerte de parte de quien invierte en este tipo de negocios o actividades, o sea, los concesionarios. Pues hay que recordar que algunos de ellos perdieron parte de su patrimonio en el sexenio pasado con la adquisición de nuevos camiones. Su capacidad económica no logró, y sobre todo que la pandemia fue lo que golpeó, de COVID, golpeó severamente varios sectores de la economía de Sinaloa, entre ellos los transportistas. Se bajó el número de usuarios, no tuvieron la capacidad económica para pagar los créditos, se les vino encima, hubo demandas y bueno, muchos de ellos todavía siguen en litigios. Algunos de ellos han logrado sobresalir. Entonces, ¿cómo compensar entre la necesidad de un sector que invierte en este tipo de servicios para los usuarios, y los usuarios son los que van a resentir? Pues nada más vemos que en el 2022, que fue el último año que hicieron los ajustes de las tarifas, en las tarifas del transporte, bueno, la gasolina estaba la más barata en 21.55. Ahorita si vas, está por encima de los 22, 23 pesos según donde tú cargues este tipo de combustible. Entonces, si te llevas 1 peso o 2 pesos por litro, bueno, alguien tiene que repercutir, y esto va en contra de las ganancias que tiene estimado el concesionario, y en base a ello no solamente es el combustible, son las llantas, las refacciones, el salario mucho más alto que con las modificaciones al salario de sus operadores. Entonces tiene que repercutir necesariamente. Sin embargo, al momento de hacer todo este estudio, pues el Estado tiene que estimar cuál va a ser el impacto en el bolsillo de las familias. Entonces lo que tiene que ver es que tiene que ser que el impacto sea el menor, pero también que los concesionarios puedan seguir prestando el servicio de calidad. Y en cuanto a este tema de las rutas, efectivamente, quienes no recuerdan que hace unos 10, 15 años tú te subes en un camión y prácticamente conocías toda la ciudad. Si alguna vez lo hiciste, pues duraba horas y cruzaba por todas las colonias. Sin embargo, se fueron acortando también las rutas, y hoy mucha gente necesariamente tiene que tomar 2 camiones para llegar al lugar donde tiene que ir, ya sea en la escuela o el trabajo, y esto representa ya un doble gasto. Va a tener que pagar 4 transportes al día. Y si tiene hijos en la escuela y es la misma situación, pues el encarecimiento y el impacto en el bolsillo de las familias es bastante complicado. Entonces, ¿cómo compensar esto?
para afectar en lo menos posible a las clases más populares. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, parte de lo que comentaba Francisco, o sea, era la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pasó a formar parte de la Secretaría de Bienestar, ahora es Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Y ese comité tarifario pasa a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero hay una parte del protocolo cuando se presentan este tipo de solicitudes. Ya cuando está la discusión, la Subsecretaría de Gobierno pone sobre la discusión la mejora del servicio a partir del servicio que prestan los transportistas. Y cuál es parte de la discusión también. Paradas de transporte, mejorar la condición laboral de los choferes y obviamente su capacitación y aumentar la cobertura del servicio. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ya la ruta de República Mexicana, ¿no? Se volvió a abrir, entonces como que hay una serie de situaciones que se van dando para que se den este aumento. Pero repito, yo creo que no va a haber un aumento en este tiempo de aquí a las elecciones. ¿Por qué? Por el entorno político, y lo explicaba muy bien Francisco. Técnicamente pueden avanzar los transportistas en las mejoras, pero hay cosas en las que factores sociales y políticos que no van a permitir que eso pase ahorita. ¿Por qué? Porque sería darle, ahora sí que sería echarle gasolina al discurso de la oposición. Entonces, aparte los camiones usan diésel. Ahorita el precio ha estado no está tan barato. No está tan barato, pero ha estado estable. O sea, no se ha ido tan arriba. Entonces, también los permisionarios dicen, oye, ayúdenme con esto, ¿no? Entonces, por eso, lo que dice Francisco, la política de la vara tiene que ver mucho también con la política de Huico, ¿no? De ver hacia adelante. Uh-huh. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, aguanta vara, ¿no? Entonces, aguanta vara porque estoy viendo hacia adelante, aguanta vara. Entonces, yo creo que el aumento al transporte se va a ir al segundo semestre, o sea, después del 2 de junio. Así es. En Nayarit, por ejemplo, en diciembre del 2022 intentaron los transportistas subirle el 75% al transporte, de 8 pesos a 14. Y las autoridades aseguraron como 75 camiones se llevaron al corralón. Le subieron por sus pistolas. Finalmente aceptaron subirle de 8 a 10 pesos. Ahorita en Nayarit todavía cuesta 10 pesos el transporte urbano. En Tepic, por ejemplo, que es capital. En Hermosillo cuesta entre 9 y 10 pesos. Pero también se quejan que hace mucho que no se sube. Y en Nogales se quejan de que hace 8 años no sube el transporte urbano, 7 pesos cuesta en Nogales, Sonora. Francisco. Bueno, me aclaran de acá del auditorio, por cierto, me llegaron por varios lados en mis contactos de WhatsApp, que son bolsas de Ixtle. Ixtle o Yute. Y de Yute, ¿no? El Ixtle, ojo, mi querido Milton, el Ixtle es una fibra textil que se obtiene del agave lechuguilla. Imagínate aquel chupando las bolsas. No manden al niño Chuy, al Chachis al mercado porque va a llegar con la bolsa toda mordida, decían allá en Escuinapa. Pero bueno, pues es un mecate, ¿no? Sí, pues sí, pero. Bueno, y de ahí compramos unas bolas así de que era de ese mecate, ¿no? Sí, servía para muchas cosas, ¿no? Sí, claro, y el yute es más resistente, es mucho más resistente el yute, y en este caso, por ejemplo, de las fibras textiles que se obtiene de la planta de agave, de donde se saca la lechuguilla, qué curioso, en algunas comunidades indígenas le sacan jugo a todo. Las espinas las utilizaban o las utilizan como agujas, es decir, muchas gracias a quienes pues inmediatamente me dijeron, ahora voy a hacer otra pregunta que tengo rato que la quiero hacer, nada que ver con el tema. Pues resulta que ya... Cuestiones personales no, Francisco, ¿no? No es personal, fíjate, es un servicio a la comunidad sinaloense. Resulta que ya nadie hace pasteles caseros. Okay. Todo, ya viene la harina preparada. Y uno pregunta y recontrapregunta. No sé, hay todavía. Entonces yo pregunto aquí, sobre todo en Culiacán, ¿dónde hacen verdaderos pasteles caseros? Es decir, en Mochis mucho tiempo, no sé ahorita, pero en Mochis mucho tiempo se estiló que había había señoras que hacían pasteles caseros muy buenos, ¿no? Bueno,
Yo Ya casi hablé no. con don Armando Villarreal, que actualmente es el dueño de La Guapa, y me dice que ya prácticamente eso ya... No, pero Ya que no, están ya- el ya costo es muy desapareció. alto. Lo hacen para consumo A veces interno para familiar. cuestiones familiares, ¿no? Familiares, eso sí. Así es. Eso Entonces, sí. yo por eso, atención, comunidad de Culiacán y sus alrededores, Este es un aviso. a la háganle un comunidad. servicio. No lo quiero para mí, no supiera, no, son tus nervios. ¿Dónde encontrar un buen pastel casero? Ujú. No le hace que sea, hay una harina que es muy rica, que se hace para repostería en pasteles caseros, 30-20 o 20-30, parece Club de Leones, ya o Rotario, la Mutualista, ¿no? Pero en fin, concéntrate en la discusión, muchacho. Yo coincido que yo creo que en la operación Vara, creo que cualquier aumento se va a dar hasta después de las elecciones, como ocurren con muchas cosas que aumentan después de las elecciones, Mataril y Lirón. Entonces, no comamos ansias, por lo pronto, aún a como está ahorita la tarifa del servicio de transporte urbano, pues hay quienes utilizan hasta 4 o 6 gastos por las rutas de traslado, etcétera, etcétera, a sus trabajos, y eso pues cuesta bastante. ¿Cuál es el problema siempre? Que hay un límite, o les ponen un límite los dueños de los camiones a los choferes para darle el descuento a los estudiantes, principalmente. Pues así las cosas. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Pasteles Díaz, Sinaloa. Ahorita te voy a contestar algunos mensajes que nos Ok, dejó la gente. muy bien. Javier, pues muchas Qué gracias. chulazo. Muy buenos días al auditorio. Milton, pues muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Y voy a aprovechar estos 30 segundos para leer los mensajes de WhatsApp. Nadie de la mesa comenta la pésima atención y mal estado de los camiones. Buen día, dice una persona de apellido Aguirre. Buenos días a la mesa. No hacen descuento de estudiante en vacaciones. Si hay quien estudia en esas fechas. Nubia Paola. Buenos días, saludo a Milton Rojo. Dígale que estuvieron buenas las historias de terror que contó anoche con ayer. Valeria. Gracias. Sí. Gracias. ¿Cuántas veces se ha escuchado para el mejoramiento de las unidades y piden aumento del transporte, la unidad que hacen que Uber aumente más su trabajo y precio? Sí. Les voy a mandar fotos cuando los choferes están comprando drogas en algunos puntos de venta. Norberto dice el comentario. Saludos con Adriana Castro, compañera de difusión del ISIC, pasteros caseros muy buenos, que no sufra Pancho, dice Ulises Cisneros. Carlos Arredondo dice dice Barali Franco, que es colega, hace muy buenos pasteles caseros, dice, y nos manda por ahí, dice contacto. Franco Bakery, se llama, de las hermanas órale, Franco, órale. dice. Ok. Y dice, Órale. con la señora Gisela Amarillas, hace pasteles artesanales riquísimos. Placer escucharle. Pastelería Gisela, aquí te manda el teléfono, te lo mando, Francisco, en Los Mochis. Este último, Pasteles Padilla me llegó. Pastelerías Gisela, dice. Gisela. Pues ahí está la invitación. Y bueno, si nos llega por ahí algún otro, también lo comentamos para que la gente sepa. Porque igual que Francisco, pues puede haber más personas con esa idea. No sé cómo salió el tema, pero salió. Si quieren pasteles caseros, dice Víctor Ornella, 6677-978118. Ella vende muy sabroso. Culiacán, dice Francisco Treviño. El gasto de los camiones es mucho. Gobierno debe apoyar y no robar, dice. Para pasteles con la esposa del Tigre, dice Francisco Treviño. Póngale ahí la dirección. Toda la gente ahí que nos Híjole, deja los qué comentarios. chulada, Luis. En el Fuerte tiene una pastelería, una compañera mía de mi generación, la Pelanchita Soto. El problema es que tenga la disponibilidad de hacerlo, los hace muy rico. Yo le encargo en una rosca sencilla, con azúcar BC, o sea, baja en calorías para cuidar la línea, ¿no? Muy bien. Calientito, ¿no? Y sobre el tema, se me faltó decir una cosa. Yo disfruté mucho el tiempo que anduve en los camiones urbanos. ¿Sabes por qué? Las mujeres más hermosas de nuestro Sinaloa viajan en camión urbano o en minibús. Yo disfrutaba Con mucho razón, eso todavía te vemos y hasta camión. envidiaba a los choferes, porque imagínate ser conductor, ¿no? Y te puedo asegurar que las mujeres más hermosas de nuestro Sinaloa siguen viajando en el transporte público a Matarile y Lirón. Muchas gracias, Francisco. Apuesto al que No, quiera. nomás decir, imagínate Bueno. esta noche cena Pancho con pasteles. Con pasteles. Muchas gracias, los dejamos bien acompañados. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? Quiero mandar un saludo también, un fuerte abrazo a Vanessa Gámez, que está cumpliendo años el día de hoy en Los Mochis, de parte de Cristina Valdenebro y familia. Fuerte abrazo a Vanessa Gámez, que haya regalo, ¿verdad? Saludos de todo el equipo también de los noticieristas. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.